Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. ¿Qué les parece este tema donde yo nací con Hani Kawan y los Cadillacs, que han presentado este tema para iniciar así esta edición vespertina de Venezuela, siempre, siempre Venezuela? Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan, 4 en Colombia, una en Aruba, para llevarles a ustedes esta información de este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Además, nuestra emisión en Facebook Live, que nos permite estar en cualquier parte del mundo a través de esta red, y también nuestra plataforma comunicacional, nuestra página web Siempre Venezuela Web, siemprevenezuelaweb.com, y también nuestro canal de YouTube, que nos permite también amplificar la señal, así como nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Siempre Venezuela Radio, Siempre Venezuela Radio. Así que todas las opciones informativas puestas a su servicio para comunicarnos y llevarles a ustedes la mejor información. Este es un trabajo que es hecho en equipo, allí donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes y apoyo técnico, Alex Meneses está en este momento en los controles de la emisora Radio San José de Cúcuta, y este es su servidor, Alan Peralta, con los comentarios y análisis respectivos. Así que iniciamos nuestra edición de la tarde de hoy comentándoles que un nuevo norteamericano ha sido detenido y presentado por las autoridades del régimen de facto. Este señor había sido detenido en Puerto Páez, zona rural del estado Apure y fronterizo con Colombia. Las autoridades lo presentaron como Michael Travis Francois, según fuentes militares que se pronunciaron a través del periódico oficialista Últimas Noticias. El norteamericano supuestamente, según ellos, está vinculado a los llamados TANCOL, una denominación creada por el chavismo para referirse a terroristas armados narcotraficantes colombianos. La detención del norteamericano ocurre pocos días después de que fuera realizado un intercambio de presos entre Estados Unidos y el régimen madurista, que dejó libre a 6 detenidos norteamericanos vinculados a la empresa Citgo. A cambio, la administración Biden firmó la liberación de Frankie Flores y su primo Efraín Campos, quienes son 2 narcotraficantes condenados y también son sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores. Así las cosas, un nuevo norteamericano detenido en el marco de esta situación que presenta el gobierno de Venezuela, y en este tema de las relaciones, ya por el hecho de ser norteamericano, ha sido acusado de terrorismo, pero yo vi con detalle la foto que presentó el gobierno a través de este periódico, y la verdad que ahí se ve de todo menos armas, bombas o cualquier otro material de carácter terrorista. Bueno, hablando de los de Citgo, uno de los liberados por Citgo detalló cómo se vive en prisión dentro de los calabozos del régimen. La idea fue la situación fue presentada por José Pereira, uno de los ejecutivos de Citgo que estuvo preso por más de 5 años en una cárcel de Nicolás Maduro. En el primer momento señala que cuando fueron detenidos no tenían ni idea de la razón por la cual se les detenía. Y cuando conocieron los cargos que se les fueron manifestados frente al tribunal, ellos tampoco tenían ni idea de esos cargos y pretendieron defenderse como pretenden defenderse ante la justicia los acusados. Resulta que esto les hizo entender poco a poco la situación del juicio y las cosas que pasaron dentro del juicio. Según señala este señor Pereira, esto
estas situaciones de juicio le hicieron entender muy rápidamente que era un preso político, que ellos eran un preso político, unos rehenes del gobierno frente a las autoridades norteamericanas por el simple hecho de ser norteamericano. Desde el 2017, Pereira trabajaba para Citgo, con sede en Houston, como director general interino cuando él y otros 5 ejecutivos volaron a Venezuela por un viaje de negocios. Recordamos que fueron requeridos por la matriz petrolera PDVSA para venir a Venezuela, y cuando estaban en Venezuela se encontraron con esta realidad. Fue allí donde se les detuvo, se les acusó de malversación de fondos y fueron condenados a largas penas de prisión, cargo que siempre han negado. Recordaba, entre otras historias que comentaba Pereira, dijo que pensaron que se iba a explicar el error. Esto es un error. Entendimos en la realidad cuando se nos violaron nuestros derechos fundamentales en varias oportunidades. Entendimos que éramos un peón político y aprendieron a sobrevivir hasta la fecha de su liberación. A pesar de que no tuvieron tortura, reconoce que no fueron torturados físicamente, sí, el hecho de las condiciones inhóspitas en las cuales estuvieron detenidos con hambre, sin agua corriente, sin aire fresco, sin nada, estaba totalmente aislado, dijo Pereira, pero también apenas comida, perdió 120 libras, es decir, perdió casi 60 kilos durante la detención. Los otros chicos perdieron entre 20 y 30 kilos, así que esa es una cárcel de Nicolás Maduro, un VIP, digamos, porque no fueron torturados, pero sí escucharon cómo a otras personas se les torturaba y se les maltrataba. Ha manifestado su creencia y su fe en Dios, que lo salvó junto con el recuerdo de su familia. Él piensa que el día de la liberación fue el mejor momento del mundo. Y cuando estaba en San Antonio, Texas, después de la liberación, después de haber abrazado su familia, por primera vez en casi 6 años, pudo mirar al cielo y ver la luna. Es parte del relato que hace el señor Pereira para el reporte informativo Primer Informe, que lo publica durante este día de hoy, esta relación de lo que fue la detención de el señor Pereira, junto con los 6 de Citgo. José Pereira, que cuenta la historia de lo que fue su detención en Venezuela. Vamos a escuchar en este momento un video importante. El tema que presenta la situación actual del Esequibo, el diputado William Dávila, nos manifiesta cuál es la situación actual y el rechazo al reclamo que hace Guyana para cambiar un mapa que ya está en las redes sociales y también en los principales medios de comunicación del mundo. Es inaceptable la pretensión de Guyana de solicitarle a Facebook y a Twitter que dentro de su plataforma se incluya el mapa de Guyana con la zona en reclamación del Esequibo. Eso quiere decir sacar del mapa de Venezuela la zona en reclamación. Eso nosotros no lo podemos aceptar porque es una zona en controversia. Eso todavía no ha sido dilucidado. Hay títulos jurídicos, hay títulos históricos, títulos políticos que justifican la reclamación venezolana. Así pues, de que en este sentido la Asamblea Nacional ya fija una posición a través de la Comisión Mixta y vamos a solicitar justamente a Facebook y a Twitter que desestime esa pretensión de Guyana y que tome en consideración que en el caso de la controversia, eso está sometido al derecho internacional por la vía del Acuerdo de Ginebra, que sigue vigente y que fue firmado por las partes en 1966 para buscar una salida de mutuo interés satisfactorio para ambas partes y de esa manera resolver esta controversia histórica que tenemos entre Guyana y Venezuela. Radio Asamblea Nacional es noticia. Y es que la defensa del Esequibo no solamente se trata a nivel de tribunales, sino que también debe ser parte de la conciencia nacional y sobre todo en este tipo de pequeños detalles en donde se reclama la juridicidad
de Venezuela y los derechos de Venezuela sobre esta porción del territorio que siempre ha reclamado. Esta zona de reclamación que no puede ser cambiada a formar parte del territorio integral de Guyana mientras no haya decisión de carácter judicial. Pues amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con el programa. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y la organización Monitor Salud, Monitor Salud, ha mostrado la realidad que viven las mujeres en Venezuela en su intento de generar cuidados oportunos para combatir esta enfermedad. Los resultados demostraron que 51 centros de salud consultados en los 22 estados y el Distrito Capital en Venezuela, 47 no tienen mamógrafos. Es decir, de 51 centros de salud, 47 no tienen mamógrafos. Asimismo, el 70,6% de los hospitales consultados no realizan ecos mamarios por esta situación. Monitor Salud preguntó por qué no se practican ecos mamarios en estos hospitales del país y un 32,4% respondió que se debía a que el equipo estaba dañado, mientras que el 67,7% señaló que no contaban con los insumos necesarios para practicar estos estudios. La mayoría de las pacientes con cáncer de mama tienen que acudir en Venezuela a clínicas privadas o fundaciones, pero no cuentan con el sistema de salud de Venezuela. Es una situación bastante grave y que refleja la realidad de lo que está pasando en el tema de la salud preventiva en Venezuela. No hay un eficiente sistema de atención de salud en el país. El sistema público de salud está colapsado, está caído, está deteriorado, está abandonado por un gobierno que insiste en mostrarnos otra realidad, por un gobierno que insiste en manifestarse como paladín de la lucha por los derechos sociales cuando no llega en realidad ni siquiera a satisfacer las mínimas necesidades de la población venezolana. En otro orden de ideas también, la parlamentaria de la Asamblea Nacional Legítima, Marianela Fernández, señaló la condición de vulnerabilidad en la cual se encuentran en los países receptores los migrantes venezolanos por culpa del desastre económico, político, social que vive Venezuela. Que inicialmente debemos reconocer la intención del gobierno de Biden de buscar una salida migratoria ordenada y legal a este desbordamiento humano que se está produciendo en la frontera Estados Unidos con México. No es menos cierto que primero, 24.000 permisos de viaje son extremadamente insuficientes para la magnitud de la crisis migratoria. Segundo, no se están respetando los derechos humanos que como cualquier ciudadano del mundo tienen los venezolanos de llegar a una frontera y si temieran por su vida pueden pedir asilo. Tercero, hay más de 10.000 venezolanos que llegaron a suelo americano antes del 12 de octubre, fecha en la cual entró en vigencia la disposición. Y luego de esta disposición, habiendo entrado los días 9, 10 y 11, estos venezolanos fueron arbitrariamente sacados y bajo engaño devueltos a México, separando familias completas, esposas de esposos, padres de hijos, etc. Condenamos firmemente este nuevo atropello contra los venezolanos. En este punto nos preguntamos, ¿qué diferencia hay en cuanto a las violaciones de derechos humanos que ejecuta Vladimir Putin y el régimen venezolano? Ninguna. Entonces, ¿por qué en la ley aprobada para la migración de los ucranianos sí se les sigue permitiendo solicitar asilo cuando están en territorio americano? Solicitamos se les dé el mismo tratamiento a los venezolanos. Es importante señalar que solo en el mes de septiembre pasaron por la frontera 33.000 venezolanos, lo cual evidencia una vez más la insuficiencia de los 24.000 permisos migratorios ofrecidos por el gobierno de Biden, en un acuerdo, por cierto, con México.
Bueno, lo que dice la diputada de la Asamblea Nacional Legítima, Marianela Fernández, es cierto. Y obviamente este tema va a seguir generando un amplio debate en la comunidad nacional e internacional, porque esta gran cantidad de venezolanos ha quedado sin ningún soporte, sin ningún sostén dentro de los países de acogida en Centroamérica. A propósito de eso, vamos a tener una conversación interesante sobre el tema migratorio con varios especialistas este día, entre jueves y viernes. Vamos a tener algunas conversaciones sobre este tema. Bueno, 70 años, 77 años, para ser más claro, cumple la Asociación Venezolana de Educación Católica, AVEC. El presidente de esta asociación, Francisco Méndez, aseveró que la educación debería ser prioridad en Venezuela. Méndez dijo a los medios de comunicación que lo entrevistaron que pese a las dificultades que enfrenta el sector educativo del país, la asociación se ha mantenido trabajando humanamente y gracias a Dios creemos desde el corazón que Dios quiere a la AVEC. Por eso la empuja y la mantiene adelante. El padre Méndez también dijo que aunque las bondades han ido disminuyendo por parte del Estado, ha aumentado el apoyo de las familias. Sin embargo, las familias que atienden a la AVEC son familias muy pobres. Por tanto, es un llamado al Estado venezolano para que reconsidere la cooperación para las escuelas católicas que cubre más de 600.000 estudiantes. La AVEC trabaja con casi 35.000 personas trabajando en la docencia y cerca de 7.000 personas entre personal administrativo y apoyo. El padre William Costa, primer vicepresidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica, afirmó que pese a las dificultades, la asociación ha sabido sortear la crisis y ha salido favorecida. Agregó que la educación es fundamental para reconstruir el tejido social y llegar a los rincones más críticos del país. También manifestó que la asociación busca integrar a todos sin exclusión y también nutrir de valores católicos a los ciudadanos. 77 años, la Asociación Venezolana de Educación Católica, AVEC, lo celebra durante el día de hoy. Y el Instituto CASLA, un instituto con sede en Europa, pero dirigido por venezolanos, se ha propuesto la tarea de asignar padrinos a los diferentes presos políticos en Venezuela, personas de alto prestigio y liderazgo nacional e internacional que puedan promover la imagen de estos casos, de estos venezolanos, para que ellos no caigan en el olvido, no solamente en el país, sino a nivel internacional. María Corina Machado fue una de las que se integró al programa y vamos a escuchar su visión sobre este tema. Me siento muy orgullosa de formar parte a partir de hoy de la campaña Apadrina un preso político del CASLA Institute y además hacerlo con un preso venezolano que, como tantos hombres y mujeres, civiles y militares, han sido objeto de una persecución brutal, ellos y su familia, por defender la libertad frente a la tiranía cruel que hoy existe en Venezuela. Se trata del mayor de aviación Adrián Gubella de Sousa, un hombre venezolano de 44 años, ciudadano militar, que ha servido toda su vida con dignidad y responsabilidad el compromiso que asumió con la nación. Además, es un padre ejemplar. Adrián tiene 2 hijas, Adriana y Diana, de 15 y 10 años, para quienes su papá es un héroe, como me lo dice su mamá. Ellas saben que su papá no los abandonó, que su papá no ha cometido ningún delito, sino que está pagando un costo altísimo por defender los valores con los cuales a ellas las están educando. A toda su familia, a todos los venezolanos de bien, a todos los presos civiles y militares, y muy especialmente a Adrián, quiero que sepan que no están solos. Nuestra lucha es por ustedes y por toda Venezuela. Habrá justicia y los vamos a liberar. Bueno, y ahora que hablamos de presos políticos, hay que comentarles una noticia de última hora. Funcionarios del SEBIN se presentaron esta tarde en la casa del señor Guillermo Navas, un dirigente social de Guarenas, quien ha estado al frente de las luchas por el derecho al agua en esa localidad. Guillermo Navas ha denunciado, afirma la organización Provea que hace esta alerta,
ante la Defensoría del Pueblo y la prensa local, los aumentos de las tarifas impuestos por Hidrocapital, las deficiencias en la provisión del servicio y la escasa calidad del agua enviada a las viviendas. El SEBIN acudió esta tarde a su casa en un claro intento por amedrentar al señor Navas y a su familia para que detenga sus denuncias por el derecho al agua. Provea ha manifestado su intención de continuar comunicándose con Navas y sus familiares, atentos a cualquier situación que pueda implicar el riesgo para su integridad. Es decir, escuchen ustedes, un dirigente social que ha denunciado el tema de la calidad del servicio del agua, de la baja calidad del servicio del agua, de la insuficiencia del servicio del agua, de la falla en la prestación de servicio, es amenazado por la policía política de Venezuela. ¿Hasta dónde van a llegar estos personajes? ¿Hasta dónde van a llegar estos en su acción de limitar cualquier voz disidente? Porque fíjense, no es un tema político, no es un dirigente político, es un ciudadano común y corriente que ha hecho denuncias sobre el tema del agua. ¿Y acaso no fue el propio Maduro el que en algún momento dijo que si tenían problemas por los servicios públicos, denunciaran esos problemas por los servicios públicos? Entonces ahora el SEBIN se encarga de perseguir a dirigentes que solicitan un mejor servicio del agua. ¡Qué barbaridad! Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos este tercer segmento, como siempre, llevándoles a ustedes la mejor información de Venezuela y la migración a todos lados del mundo. Tenemos aquí a nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura, que no se aguanta y quiere hablar, quiere conversar, quiere brollar. El hombre viene cargado con esa batería. Vamos a escuchar a Carlos. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos cordiales, Alan Peralta, y a la audiencia del programa Siempre Venezuela. Bueno, sí te voy a decir algo, sí ando bastante molesto viendo la situación de lo que está haciendo actualmente los Estados Unidos de México, porque ese es el nombre del país, sobre todo con la situación de nuestra migración venezolana. Esta mañana versamos, al igual que el día de ayer, Alan, la realidad de lo que está pasando con nuestros migrantes, sobre todo en los estados de Sinaloa, hoy es en Oaxaca, en Tapocnepec, donde el maltrato ha sido protagónico en el transcurso de la mañana. Es decir, que hay un maltrato de la fuerza pública mexicana hacia el migrante venezolano. Se prevé otra cierta situación porque los están sacando ya a esta hora de los parques, de las plazas, porque no tienen dónde dormitar, no tienen dónde pernoctar, no tienen dónde lavar, bañarse o algo. Aparte de todo, Alan, estuve conversando con la periodista Yadira Luques desde México, que pronto la tendremos nosotros, donde nos versará un tema sobre la situación real de lo que está sucediendo actualmente en los estados limítrofes con los Estados Unidos y México. Esto es muy triste, pero quería conversarte algo y a tu juicio muy personal. Ayer en Panamá, la unidad planetaria, porque eso la voy a llamar a mi juicio personal y me hago responsable de esta manera, ¿cómo es posible que no hablaron del tema migrante ayer en Panamá? El grupo del G4, o mejor dicho, de la Unidad Democrática que estaban allá, sino afianzando el círculo hacia el diálogo en México. Y no hubo ni siquiera una conversación real sobre la situación migratoria. Varios amigos me están pidiendo la colaboración y, por supuesto, desde este programa, a los migrantes que quieren acogerse en Costa Rica, porque hay un aparente vuelo simbólico hacia Venezuela o hacia Colombia. Y muchos migrantes están en Potosí, ya en la frontera con Costa Rica. Pero lo que me indigna, Alan, aparte de la situación mexicana con nuestros migrantes, también es la situación que le dieron muy duro de no hablar, versar algún tema importante como es la migración venezolana en Centroamérica. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, una de las grandes críticas que se le ha hecho a algunos elementos de la oposición es su total desconexión con la realidad de los temas de la agenda de opinión. Hay una agenda propia que tienen las organizaciones, que tienen los personajes, pero hay una agenda real que es la que vive el pueblo venezolano y es la situación entonces que está ocurriendo con el país. Fíjate, Carlos, a propósito de lo que estás hablando, 14.000 venezolanos se agolpan en Oaxaca, en San Pedro de Tapacnepec. 14.000 venezolanos nada más en ese punto de México.
Y uno dice, bueno, ¿cuántos habrán en Ciudad de México? ¿Cuántos habrán en las ciudades fronterizas con los Estados Unidos? Y hay un desate total por parte de la autoridad migratoria mexicana porque ya les dieron luz verde para sacar los perros. Entonces, esa situación, pues, Gravísimo. hasta que no haya un acuerdo internacional de que busque fondos para que esta gente se pueda ser trasladada sin sufrir a Venezuela, este, vamos a seguir viviendo estas lamentables experiencias. Pero te quería conversar también de otros temas, Carlos. El chavismo se ha dedicado a hacer leyes ridículas. Ayer salió una ley Total. de 11 artículos que sobre el manejo, uso y denominación de marca prácticamente del nombre de Simón Bolívar y los símbolos asociados a él. Un gobierno y una No, asamblea no nacional sabía que el gobierno había comprado la marca Simón Bolívar. sí parece, pues, o sea, bajo el título de, de protección de patrimonio material e inmaterial, han secuestrado el nombre del Libertador. Ahora, a estas alturas, esta ley Ujú. no ha sido publicada en la Gaceta Oficial, por lo tanto no sabemos qué aprobaron esos locos. O sea, y uno pues Usted vino prácticamente belicoso. sí, prácticamente uno se puede imaginar, sabiendo cómo opera esta asamblea ilegítima, uno se puede imaginar por dónde vienen los tiros, porque en uno de los párrafos de la nota de prensa emitida por la propia gente de ellos, señala que esto es para evitar hechos como lo ocurrido en el 2016, en donde la imagen del Libertador fue manchada por la oposición de derecha. Es lo que dice la nota de prensa. O sea, pero decirme en qué tiene esos artículos, dígame por lo menos, se prohíbe el uso del nombre de Simón Bolívar en publicidad o mensajes institucionales o mensajes que vayan en contra del gobierno. Eso pudiera decir esta normativa, pero obviamente están en un hecho de apropiación indebida del nombre de To- Bolívar. to- Totalmente, porque es algo, mira, vamos a ser francos, Simón Bolívar es un soldado tan universal como fue el generalísimo Francisco de Miranda. Además, el nombre Simón Bolívar nos pertenece a nosotros, no le pertenece al régimen de Nicolás Maduro en absoluto. Más, voy a decir algo que quizás cuando lo vea el gobierno le molestará, pero quien le debe dar más cosquillas fue a una sola persona, que sería Chávez, cuando él supo que Leopoldo López era familia directa del libertador Simón Bolívar. Le tocarían a él los pormenores económicos para poder hablar sobre eso, porque él todavía es familia directa del libertador. Ahora, Yo, del gobierno. sí, yo no sé de verdad qué dicen esos 11 artículos, pero es obvio que entendiendo las loqueras que salen de ahí de la Asamblea Nacional, cualquier cosa puede pasar. No es mal de la Asamblea Nacional está dirigida por un psiquiatra. Eso, Totalmente. eso te dice Empezando, la calidad de loco que anda por allí loco, suelto. mamá decía, estos son locos de carretera, pero estos se fueron de mollejón, de verdad, de verdad. Lo lamentable del caso es que esto es una cuestión, fíjate con lo que tú comentaste ayer, la culpa es de los españoles hace 500 y tantos años del descubrimiento por haber puesto en tejería las piedras, la casita, algo. Mira, fue lo más, en redes sociales en todo el país fue la burla del día. Y hoy con este tema, tú como abogado, aparte de que eres periodista, investigador, mm, tú no buscas, metes todo lo que están hablando esta gente sobre el tema de esas 11 cláusulas, la metes en una olla, le das vuelta y no sacas medio artículo. Es decir, ¿qué pretenden ellos en realidad? Secuestrar a Bolívar. Pero a propósito de lo que le estás comentando finalmente, por ahí un mamador de gallo me dijo, Alan, le dictaron auto de detención la Fiscalía del Ministerio Público a Cristóbal Colón. Sí, Por, por Dios, es que están, yo voy a decírtelo así, se fumaron una lumpia doble
como la que se fumó Aristóbulo en este caso. De Terrible. verdad, están fuera de orden. Oye, y agarraron a otro norteamericano en la frontera. Agarraron un En la norteamericano. frontera. Sí, el nombre del norteamericano es Michel Travis Francois. Lo detuvieron en Puerto Páez, en el estado Apure, y mostraron una nota donde ya el hombre es terrorista. Lo vincularon a grupos terroristas y el hombre es terrorista. Presentaron una foto donde, ojo, no solamente se ve una parte del cuerpo, no se ve sus características fisonómicas claramente y presentan todo lo que retuvieron. Mira, Carlos, yo me puse a analizar esa foto porque uno es curioso y uno dice, bueno, pero el norteamericano debe traer bombas, debe traer armamento sofisticado para acusarlo de Rayos terrorista de protónicos, rayos láser o algo. Un alguna capitán cosa, centella. una antena de Starlink para comunicarse con su jefe, no sé, alguna vaina loca que pudiera haber traído el hombre. Resulta que la foto es tan deprimente. Un hombre de espalda, detenido, y en la mesa de las cosas que se le retuvieron había 7 bolsas de maní. El hombre es un fanático del maní. 3 bolsos, uno de ellos sospechosamente dorado. Debe ser que ese no es un color de mucho gusto entre los militares que lo detuvieron. Lo más 700 seguro. 700.000 pesos cargaba el hombre, 700.000, cargaba 704.000 pesos. Eso es lo que ellos mostraron que le quitaron. Y un billete Sí, por muy supuesto, porque ya eso debe estar guardado en los bolsillos de ellos. claro, y un billete de $20. ¿Tú crees que es el armamento de un terrorista? Un billete de 20 No, dólares. yo te aseguro que en la bolsa de maní, cuando ellos destaparan el maní, tenían C4, en el otro tenía ovijas nucleares, en otro maní tenían balas explosivas de cualquier tipo. Es decir, en los maní, ahí estaba el maní de todo. Bueno, más de la mamadera de gallo que esta foto pueda generar, está el hecho de que al hombre lo detienen en la frontera, supuestamente detenido en la frontera, pero hemos visto casos en donde los norteamericanos son secuestrados en territorio colombiano y Por trasladados supuesto. a territorio venezolano y presentados como que estaban en el territorio venezolano. Yo no sé, pero yo tengo la leve sospecha de que a este hombre le ha pasado lo mismo. Lo secuestraron en Colombia y lo trasladaron hacia Venezuela. Es que Sí, porque en la foto que muestran, Carlos, no hay nada, nada sospechoso. Tiene un iPod, tiene un iPod. Vi allí, parecía ser un teléfono, no lo puedo identificar, un cable que puede ser el cargador del teléfono, y los maní, 2 bolsos de esos deportivos, de los bolsos estos donde tú metes los chores o sea, de terrorista, y además el hombre por la espalda se veía flaco, pero lástima que no mostraron la totalidad del cuerpo. Un terrorista americano que come maní. Yo, la acusación principal sería que ojalá no botar ese maní, esa bolsa de maní en la calle o algo así, pero de terrorista no tiene, pero ni pinta. Bueno, el gobierno lo acusó de terrorismo, ¿no? De formar parte de grupos terroristas colombianos. ahora, Alan, comentaste algo, fue detenido en Puerto Páez. Conozco esa zona. Ahora, en los últimos 24 horas, vamos a hablar, o 48 horas, o pongámosle mucho menos, en las últimas 16 horas, no hemos visto bajo ningún concepto, en ningún formato portal web de Venezuela y de Colombia, que una avioneta se haya estrellado, porque para llegar a esta zona o es fluvial o a caballo, o por supuesto en rústico, y por la zona de Puerto Páez para allá, Alan, eso es río, eso es ciénaga, eso no es tierra plana en absoluto. Es parte de los llanos, pero eso es una zona fluvial totalmente. A menos que haya caído un globo aerostático de los que pensaba hacer el gobierno hace poco, o una avioneta de esas aeronaves muy livianas y cayó. Pero eso no ha salido, los radares chinos están por todos lados.
Es decir, Ya. ni el gobierno de Colombia ni el gobierno de Venezuela ha upado eso. Mira, Carlos, dos temitas antes que se nos olvide. ¿Sabes qué? Hay en Guarenas, en Caracas, hay un dirigente social que se llama Guillermo Navas. Él ha salido a protestar Sí, varias veces por el tema del agua, la calidad del agua, la la calidad del falta de, agua. la falta de servicio de agua, las fallas de Hidrocapital. Ah, no, el hombre por su crítica y su protesta ha recibido la visita hoy del SEBIN. Esta tarde lo visitó el SEBIN y lo amedrentó y le dijo, deje de estar hablando paja de, así le dijeron, deje de estar hablando paja del servicio del agua, que usted sabe que es muy bueno. ¿Por qué dice esto? Usted es terrorista. Y ve, el Imagínate. hombre los enfrentó y lo denunció ante Provea y Provea ha hecho la alerta. Y uno se dice, ahora por protestar por el tema del agua, porque no es una protesta de carácter político, es una protesta de un derecho esencial. El Por hombre, supuesto. al hombre lo persigue el SEBIN. ¿A qué está SEBIN? La policía política del gobierno persigue a un hombre, dirigente social, por protestar por el tema del agua. Y esto es increíble. En un país civilizado no debería ocurrir esto. Pero el hombre es ahora objetivo político del gobierno por hablar del tema del agua en Guarenas. Bueno, es un objetivo ya para el gobierno terrorista o un objetivo militar. Es decir, que las personas allá en Guarena, que ya no es la primera vez, Alan Ernesto Peralta y audiencia ha pasado. Ya en Guarena ha sucedido con el tema de las bombonas, el tema del servicio eléctrico, que ha sido una de las partes de la Gran Caracas, a estos lados del este, donde han tenido ese grave problema sobre el agua potable. Más muchos de ellos lo hemos visto, tanto tú, la audiencia, y todos sabemos la grave dificultad que ellos han tenido, sobre todo con el agua potable, ya que el agua les está llegando color tamarindo. Es decir, porque el SEBIN no va hacia la potabilizadora de agua de esos sectores y revisa por qué está saliendo así. Uno, no tienen filtro, tienen años que no tienen mantenimiento, no usan químicos elementales ni aluminio, que es el punto específico para limpiar el agua, sobre todo de bacterias, microbios y eso. Es decir, que el gobierno está hablando pura paja. Ahora, ¿por qué no van hasta Hidrocapital en la capital y revisar esos fundamentos para que el hombre no sea esa parte del objetivo y sean estos hombres que están en Hidrocapital los insurrectos que están haciendo esos males? Esa es la pura realidad, Alan. Es decir, que tú no puedes reclamar en Venezuela absolutamente nada. Carlos, el agua está saliendo así, en Guarenas. Y esa condición del agua es un derecho esencial. El hombre no se identifica políticamente, no ha hecho nada de carácter político, pero le envían la policía política y eso es lo que impresiona. ¿Usted quiere saber cómo está la situación de derechos humanos en Venezuela? Vea este caso. Un Uf, hombre que protesta por el servicio del agua es veamos. perseguido por la policía política. Es una barbaridad. Y cualquier momento le echan garra si vuelve a reclamar. Pero ya el hombre quedó picado y por supuesto esta gente le va a estar poniendo la lupa para que no haya un reclamo. ¿Qué es lo que tiene que hacer ya el pueblo? Levantarse, obligatoriamente indicarle que están cansados de esta mamadera de gallo, de esta burla, porque el agua es esencial. Con el agua mueves todo. Y usted está tomando agüita limpia, ¿verdad? Claro, esta agüita es medicinal, Carlos. Yo estaba Mira, pensando mal, yo estaba pensando mal que era una de esas espumosas. como, como dicen mis hermanos maracuchos, tranquilation, que todo está bajo control. Mira, Carlos, Mollejeation. qué mollejation. Mira, Carlos, muy rápidamente, el gobierno de facto nos ha dado el privilegio, el honor de estar en el círculo exclusivo de los 27 países más hambrientos del mundo. Sí, Estamos es en la el lugar realidad. número 27 de países desatendidos en materia de alimentación, según el Instituto de Economía y Paz, con sede en Europa. Se investigaron 228 países y Venezuela quedó sola en América Latina solamente por debajo de Haití, que ocupa el lugar 17. Venezuela 10 puestos más abajo.
pero si sigue este régimen de facto haciendo lo que está haciendo, dentro de poco le vamos a estar riñendo a Haití ese lugar de privilegio. Pero es una barbaridad, un país con tantos recursos, con tanta capacidad, con tanta fortaleza, que sea uno de los países donde se pasa más hambre en el mundo. El lugar 27, qué honor, hay que felicitar a Maduro y decirle que esa faja que lleva de grasa es en parte gracias a la pobreza de los venezolanos. Yo te aseguro que el gobierno y el gabinete no comen arepa con manteca, porque esas margarinas que venden artesanales, manteca batida con taltacina, es decir, con amarillo número 5. Alan, esto es cierto. Fíjate que comentaste algo y muy rápido lo voy a decir. Zulia, primer lugar en carne caprina, bovina y de cerdo. El estado de Táchira con el mejor sistema agricultor de toda Venezuela. Municipio Mara del estado Zulia, uno de los puntos increíbles, fue el tercer municipio de Latinoamérica como el frutícola de toda Latinoamérica. Hoy ni siquiera llega al 10% y estamos pegados aquí mismo al lado de la frontera colombo-venezolana. Qué lástima. Y después de tener en el estado Bolívar, que desapareció, las embutidoras de jamón de pavo. Era solamente en Venezuela para toda Latinoamérica. Alan, estamos muy por debajo de los cocientes económicos y sobre todo de nutrición. Actualmente en Venezuela hay una malnutrición, sobre todo en los párvulos y en los preadolescentes. Falta de productos lácteos, cárnicos y sobre todo unos buenos tipos de vitamina. Esto es muy lamentable. Número 27. Es decir, que estamos, como quien dice, a punto de llegar a Bafia. Eso es más triste aún. Bueno, Carlos, te tengo que dejar porque te veo como muy molesto y no quisiera que ocurriera cualquier hecho, cualquier circunstancia en este programa en vivo. Así que nos despedimos, Carlos. Bueno, se toma bien ese guarapito que estoy viendo ahí que me provocó y ya yo estaba pensando mal. Ese es artesanal, ya yo sé quién le hizo ese guarapito. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con más información en el programa. El Tribunal Supremo de Justicia del régimen de facto ha dado 60 días para que Estados Unidos solicite la extradición del norteamericano Fat Leonard. La sala penal dio 2 meses a la justicia de Estados Unidos para la solicitud formal de extradición de Fat Leonard Glenn Francis. Recordemos que este hombre está acusado de sobornar a altos mandos de la Marina estadounidense, según la sentencia 265 redactada por la jueza Elsa Gómez. En ese sentido, los magistrados revisaron el expediente y constataron que no existe solicitud formal de extradición. Precisaron los magistrados que dieron a Estados Unidos estos 2 meses de plazo, según la según la orden firmada por la jueza Elsa Gómez el pasado 13 de octubre. La entidad de notificar a Estados Unidos será el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Dicha advertencia se hace en conformidad al Código Orgánico Procesal Penal y al Tratado de Extradición suscrito entre Venezuela y Estados Unidos en el año 1922. El hombre se escapó de San Diego, California, huyó a México, posteriormente pasó a Cuba y de ahí llegó a Venezuela. El 20 de septiembre fue capturado por las autoridades venezolanas, dada una orden de captura de la Interpol. Este hombre se le busca por haber presuntamente sobornado a funcionarios de la Marina norteamericana para contratos en los Estados Unidos. Vamos a escuchar en este momento el reporte de El Pitazo, Noti Audio, el reporte informativo en alianza con Siempre Venezuela. Noti Audio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Noti Audio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Nicolás Maduro promete 450 casas de Misión Vivienda para familias de Las Tejerías. Y avanzar en todos los temas de acondicionamiento, la visualización de las viviendas. Ya tenemos 450 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela solo para tejería. Y vamos pensando en un terreno que quizás
reúne las condiciones para construir un grupo importante de vivienda. Tras un recorrido de inspección por la zona del desastre del sector El Castaño, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que el servicio eléctrico se recuperó en un 80% en este lugar. En su balance sobre las labores de recuperación de la zona afectada por las fuertes lluvias, Rodríguez señaló que 200 funcionarios están activados en la recuperación de los servicios públicos. Agregó que 2.500 efectivos de la Fuerza Armada Nacional están desplegados casa por casa. Jubilados de PDVSA protestaron en Caracas para denunciar incumplimiento del pago de pensiones. No nos atienden en las clínicas de PDVSA que tenían ellos contratadas para que nos atendieran a los jubilados y sobrevivientes y a los activos, que tienen que pagarnos lo que nos corresponde, que nosotros no somos carga para el Estado. Nosotros somos jubilados de la industria petrolera y nuestro fondo es el que nos paga nuestro dinero, el fondo de pensiones, de ahí es que salen nuestras pensiones. PDVSA y el gobierno nos da nosotros ni medio. Lluvias dejan 18 viviendas afectadas en municipio Libertador de Mérida. Escuchemos al alcalde Jesús Araque. Municipio de Libertador afectada por las últimas horas, tenemos un total de 18 viviendas, de las cuales 10 son de la parroquia Lazo de la Vega, 2 son de la parroquia Jacinto Plaza, 4 son de la parroquia Arias y 2 son de la parroquia El Morro y Los Nevados. Son afectaciones leves que estamos dando respuesta por parte de la alcaldía del municipio Libertador. El informe de Coyuntura Venezuela correspondiente a octubre de este año, publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, estima que el tipo de cambio alcanzará en diciembre los 11 bolívares. Asimismo, estima un crecimiento económico de 7.22% y una inflación de 125.4%. El texto señala que este año el dólar se ha depreciado a una velocidad menor que la tasa de inflación. Asimismo, destaca que la inflación internacional ha incrementado significativamente, lo que agudiza el efecto de la apreciación cambiaria real. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, y este fue el Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre este medio de comunicación y Siempre Venezuela. Con este reporte cerramos nuestra edición de la tarde de hoy. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Los temas siguen siendo los mismos. Agenda migratoria, situación de las protestas sociales en Venezuela, persecución a dirigentes políticos y sociales por denunciar temas de comunidades y la espera angustiosa de muchas familias venezolanas por las lluvias. Son los temas que seguramente mañana serán parte de nuestra agenda informativa en el día. Les decimos que este programa fue hecho en equipo. Aquí está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes y apoyo técnico, y este es su servidor, Alan Peralta, invitándolo para que esté mañana nuevamente acompañándonos, ya sea en la edición de Aruba, ya sea en la edición meridiana a las 12 del mediodía, hora de Colombia, o ya sea en la edición vespertina, 4 de la tarde, hora de Colombia. También tiene a disposición todas nuestras redes sociales y plataformas informativas, Siempre Venezuela Radio, Siempre Venezuela Web en nuestra página web y Siempre Venezuela, nuestro canal YouTube. Nos despedimos. Hasta mañana. Que pasen una feliz noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram,
Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre. Siempre Venezuela.